En el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Ciencias Agrícolas, he estado colaborando con el grupo de trabajo de investigación en ciencia de carne fresca. Y mi enfoque es en estudiar las mejores técnicas o las técnicas más adecuadas para la cocción de diferentes cortes de carne. En cuanto a la carne, tenemos que tener en cuenta que los diferentes músculos que se convierten eventualmente en carne tienen concentraciones diferentes de grasa y tienen también diferentes concentraciones de tejido conectivo. Y esa grasa y ese tejido conectivo hacen una diferencia en cuanto a la terneza y en cuanto a el atractivo en palatabilidad que van a tener esa carne. Eso también hace diferencia en cuanto al tipo de técnica que es más apropiada para cocinar esa carne. En términos generales, si tenemos pedazos de carne que tienen más tejido conectivo, pues utilizamos entonces técnicas de calor húmedo, que son técnicas que proveen para romper ese tejido conectivo y hacer que la carne sea entonces más tierna. En el caso entonces de tejido, ¿verdad?, o carne que tiene menos tejido conectivo, que tiende entonces a ser un poco más tierna de por sí, pues utilizamos entonces técnicas de calor seco. Cuando nosotros comparamos la carne que se produce en los Estados Unidos, que tiene unas concentraciones de grasa más altas, versus la carne que se produce en Puerto Rico, que es una carne más magra, tenemos que tomar esa concentración en grasa en consideración a la hora de cocinar. La carne que tiene menos grasa va a tener una tendencia a cocinarse más rápido que la carne que tiene más grasa. Y también la grasa, en cierta manera, va a tener un efecto de terneza y un poco de jugosidad a la carne que no va a tener tanto la carne que es más magra. Es importante que cualquier cocinero, sea un cocinero casero o sea un cocinero que trabaja en un restaurante o en cualquier otro establecimiento, tenga un conocimiento técnico sobre la carne que está preparando, que se empape sobre cuáles son las características que tiene y cuáles son esas mejores técnicas o técnicas más adecuadas para cocinarla. Porque solamente cuando tú tienes, ¿verdad?, un conocimiento de esa carne y de las técnicas que puedes utilizar y que puedas aplicar la técnica correctamente, vas a destacar correctamente las propiedades que tiene esa carne y eso va a desembocar en una mejor experiencia en el plato. O sea, vas a disfrutarla más porque estás aplicando una técnica correcta que resalta las propiedades de la carne y no las enmascara. Por ejemplo, cuando estamos utilizando tejidos, vamos a decir que tienen más tejido conectivo, la carne que tiene más tejido conectivo, el que nosotros entonces utilicemos esa carne para hacer un guiso, pues es la forma más correcta de hacerla, porque esa no es carne que vamos a poder cocinar en un periodo corto en calor seco. El guisar como tal lo que hace es que rompe el tejido conectivo, específicamente el colágeno, y te da entonces pedazos de carne tiernos que se deshacen en la boca según los estás comiendo, y también te provee para producir unos caldos también que son ricos en esos jugos, ¿verdad?, de la carne, que también tienen un gusto muy particular que nos es atractivo. Calor seco nos referimos a técnicas en donde estamos poniendo la carne a cocción, posiblemente sobre una película de grasa, si estamos cocinando en un sartén, ¿verdad? El saltear es una técnica de calor seco. El cocinar a la parrilla es una técnica de calor seco. Y por ejemplo, ¿verdad?, el hacer barbacoa, el barbecue, es técnica de calor seco. Cuando estamos hablando de técnicas de calor húmedo, nos estamos refiriendo, ¿verdad?, al guisar. No estamos utilizando agua para crear un vapor y romper ese tejido conectivo. Otra técnica muy común es lo que le llaman el braising, en donde estamos poniendo entonces ese pedazo de carne, generalmente un pedazo de carne grande, sumergido en una porción generosa de líquido y tapado de tal manera de que también genera un vapor
y ese vapor de agua nos ayuda a romper el tejido conectivo.